Buen día, jóvenes. Continuando con el ejercicio del análisis económico y financiero, voy a generar una corrección al determinar mi depreciación para la obra civil. Cometí el error de dar clic sobre el valor de amortización. Sé que varios por ahí me lo han comentado, así que aquí en obra civil, perdón, veamos depreciación de obra civil. Trabajé con el 10% en lugar del 12%, así que lo voy a modificar por ahí. Y para que lo tengan en consideración, cambia de a 92.664. ¿Sí? Y de ahí el resto, pues, si no me equivoco, sí quedó bien. Entonces, eso nos cambia el valor de amortización y depreciación a 229.407.75 y por lo tanto nos cambia los costos de producción totales, los costos operativos totales. Nos va a cambiar un poco nuestro activo circulante, pasivo circulante, capital de trabajo. Y pues también nos va a cambiar por aquí, veamos. Aquí estamos bien. Donde sí nos va a cambiar es nuestros estados de resultados y por aquí nuestro Tiribán. Así que veamos 20, sí, ahí estamos bien. Entonces, solo para que lo tomen en consideración, si ustedes han estado trabajando con sus celdas enlazadas, entonces pues no van a tener ningún problema. Y mil disculpas nuevamente. A continuación, vamos a trabajar con el segundo escenario. Y por aquí se nos dice, en el segundo se obtiene un financiamiento de 1.500.000. A diferencia del ejercicio anterior en el que el propietario cubría todos los gastos para iniciar operaciones, aquí 1.500.000 pues le corresponden a una institución financiera y se nos está brindando una tasa del 35% anual y bueno, y la inflación y el premio de riesgo pues sigue siendo el mismo. Muy bien, continuando un poco, voy a comenzar con el segundo escenario. Ya arrastré la información del capital total para inicio de operaciones, las ventas al año cero, todo esto se mantiene. Premio al riesgo, precio de venta unitario. En lo que sí tenemos por aquí de nuevo en el ejercicio es que obtenemos un financiamiento. Entonces voy a colocar el valor del financiamiento y en este caso es de 1.500.000. Por lo tanto, del total para inicio de operaciones, solo ahora una pequeña porción o una porción la va a dar el propietario o el inversionista, ¿verdad? Entonces voy a comenzar a trabajar con el balance general. Algo importante es que del balance general, voy a mover esto para arriba, del balance general no cambia mucho. Todo lo que corresponde a la porción de activos, toda esta porción, toda a la izquierda de los activos va a ser exactamente igual. Así que eso simplemente lo voy a arrastrar, lo voy a copiar. ¿Sí? Simplemente todo esto de acá lo voy a copiar. Y lo mismo aquí hacia la derecha porque son exactamente los mismos valores. Aquí donde aparece 0 es porque no hay datos. Y ya lo voy a ordenar. ¿Sí? Entonces todo esto son monedas. Vamos a tomar por aquí el formato. Muy bien. Y voy a colocar por aquí para tener exactamente el mismo formato de trabajo. Muy bien, toda mi porción de activos debe ser exactamente igual, no tiene por qué cambiar nada de esto. Toda la porción de activos es exactamente la misma, pero ahí tengo, solo voy a terminar de arreglar el formato. Creo que
aquí solo me faltan los títulos: activo circulante, activos fijos, y la parte de activos diferidos ya está. Debo tener el mismo valor, 2.523.000, 2.523.000, así que tengo exactamente lo mismo. Entonces voy a comenzar ahora a trabajar con la porción a la derecha. Todo esto aquí corresponde a mi análisis de activos, y voy a comenzar a trabajar con la porción de pasivos más patrimonio, ¿sí? Entonces, con la parte de pasivos seguimos trabajando con pasivo circulante, así que comienzo por mi pasivo circulante. Importante, en el pasivo circulante pues me voy a encontrar con mis deudas a corto plazo, ¿verdad? O lo que podemos llamar cuentas por pagar, y voy a copiar por aquí mi deuda a corto plazo. Cabe mencionar que la deuda a corto plazo sigue siendo el valor que nosotros encontramos aquí de pasivo circulante total, y son 158.152.01, este de acá, y sigue siendo el mismo valor. Ahora, dentro de los pasivos, ahora yo me voy a encontrar con otra categoría, y es que el pasivo circulante supone mi deuda a corto plazo. A continuación voy a determinar mi deuda a largo plazo, ¿sí? Entonces voy a colocar por aquí deuda a largo plazo. En la deuda a largo plazo lo que yo voy a encontrar es el préstamo, es un financiamiento. Entonces voy a colocarle aquí financiamiento a 5 años, ¿sí? Y este está con un 35% anual, así que debo anunciarlo. Y el valor que le corresponde es, lo tenemos por aquí arriba, el valor del financiamiento es 1.500.000 unidades monetarias, ¿sí? Y lo último que nos falta es la parte del capital, ¿sí? Del capital antes teníamos el total de inicio de operaciones, pero ahora el capital va a cambiar un poco, y cambia gracias al hecho de que del 100% para iniciar operaciones, 1.500.000 lo va a brindar un financiamiento. Así que voy a colocar por aquí patrimonio. Voy a moverlo un poco para que se vea mejor. Aquí patrimonio, y voy a colocar el valor del capital que hace falta. Ahora, este va a ser igual a el capital total para inicio de operaciones menos el 1.500.000 que voy a obtener por financiamiento, ¿sí? Ahora, este capital es el aporte del accionista o del propietario, ¿sí? Entonces ya no va a pagar 2.365.000, solo 865.000 unidades monetarias. Y con esto puedo ir a mi total de activos, perdón, total de pasivos más capital o patrimonio, ¿verdad? Como lo coloqué aquí atrás. Pasivos más patrimonio, entonces lo voy a dejar igual. Pasivos más patrimonio. Y voy a sumar todo lo que corresponde a pasivos y patrimonio. Así que voy a decir, esta es la suma de la deuda a corto plazo o pasivo circulante, la deuda a largo plazo o el financiamiento a 5 años, y el valor de capital. Este debe ser exactamente igual al total de activos. En este caso la igualdad se cumple, así que en verdad mi balance está equilibrado, ¿verdad? O sea, lo mismo a la izquierda y a la derecha de la igualdad es lo que tengo como resultados. Ahora, una vez que tengo mi balance general, igual que en el ejercicio anterior, yo puedo trabajar con mi estado de resultados. Pero antes de llegar al estado de resultados, yo ahora necesito realizar un paso más. Y es que, dado que me encuentro con que tengo financiamiento por 5 años equivalentes a 1.500.000 unidades monetarias, yo necesito realizar la amortización del préstamo. En otras palabras, yo necesito saber cuánto para cada periodo yo voy a estar pagando por interés o por el capital del préstamo. Entonces, este es exactamente igual al ejercicio de amortización que hicimos. Ahora, para efectos de su proyecto, usted debe investigar, en este caso virtualmente, ¿verdad? Con alguno de los bancos nacionales, a la tasa de interés que se le puede prestar a una empresa. Podría ser a una pyme, una MIPYME. Y si es una tasa anual, pues dado que los pagos tienden a ser mensuales, usted va a tener que realizar el cálculo de la tasa anual efectiva con periodos de composición mensuales, y ese va a ser la tasa de interés que usted va a utilizar para efectos de la amortización.
¿sí? Entonces, para la amortización del préstamo, yo necesito ciertos datos. Por ejemplo, voy a necesitar el valor del préstamo. Esto es el valor actual. Voy a necesitar el número de periodos en los que se ejerce el ejercicio. Bueno, vamos a colocar aquí el tiempo del préstamo. En este caso lo vamos a denominar número de periodos. Voy a necesitar la tasa de interés anual. En este caso es del 35%. Si el ejercicio supone que es una tasa anual y que mis pagos son anuales, pero para efectos del proyecto se va a considerar una tasa de interés anual efectiva que proviene de una tasa nominal anual con composición mensual. Y con esto ya estamos. El valor del préstamo, pues lo tenemos en el balance general y corresponde a 1.500.000. El tiempo del préstamo son 5 años y vamos a colocar por aquí la unidad, son años, y la tasa de interés es del 35% anual. Y ya tengo mis datos. Ahora, para el cuadro de amortización de préstamo voy a definir el periodo, voy a definir el pago de interés, voy a definir el pago de capital y voy a definir el saldo. Ojo, a mí en verdad lo que me interesa solo es el pago de interés y el capital por periodo. Pero bueno, es importante saber cómo funciona todo el cuadro. En los periodos pues voy a encontrarme con periodos del 0 al año 5. Pago interés y pago a capital no existen en el periodo 0, pero sí el saldo. Así que voy a arrastrar ese 1.500.000. Para pago a interés en el periodo 1 tengo igual pago IN. Recuerde que si está trabajando en inglés es IPMT. Ahora me pide la tasa, tengo el 35% anual. Me pide el periodo pues es 1. Me pide el número de periodos, es 5. Vean que la tasa y el número de periodos los estoy bloqueando la celda para después solo extender la función. El valor actual es el negativo del valor del préstamo, también le voy a dar F4. Valor futuro no hay y tipo es 0 porque yo supongo que pago al final de cada periodo, y extiendo la función. Recordemos que tenemos nosotros una metodología de cuota fija en la que el interés va disminuyendo con el tiempo. Y ahora voy a hacer pago a capital, que es pago PRIM. Si usted lo está trabajando en inglés es PPMT. Nuevamente voy a colocar la tasa, F4, periodo, selecciono la celda con el número del periodo. Valor actual es el negativo del 1.500.000 y le voy a dar F4. Perdón, número de periodos. Número de periodos son 5, le voy a dar F4. Valor actual es el negativo del 1.500.000 y también le voy a dar F4. Sin valor futuro y el tipo 0. Voy a copiar y voy a pegar mi función. Dado que es un método de cuota fija, ¿verdad? El valor del capital va incrementando. Si se percatan, o sea, si ven los valores que tenemos, se va a pagar más interés de lo que solicité por el préstamo. Pero bueno, eso es. Voy a hacerle esto un poco más grande para que lo visualicen mejor. Para efectos del saldo, por definición es la deuda inicial menos el pago a capital acumulado por periodo. Así que es el saldo y le doy F4 menos la suma del pago a capital. Y recuerden, doy 2 puntos en el teclado, cierro paréntesis y al primer valor le doy F4 con la intención de que se vayan acumulando. Y sé que está bueno porque en el año 5 el saldo debe dar 0. Y con esto he completado mi cuadro de amortización de préstamo. Ahora, ¿por qué necesito de todo esto? Lo que necesito es el pago a interés y el pago a capital. Es lo que me interesa. Y debo colocarlo porque a diferencia del escenario 1 en el en el ejercicio el propietario lo daba todo, aquí yo tengo que estar pagando anualmente al banco por la deuda. Entonces sí se me hace importante saber cuánto voy a pagar y en qué parte del estado de resultados ingresan estos pagos a interés y estos pagos a capital. ¿Okay? Entonces ya concluí con mi amortización del préstamo y a continuación voy a trabajar con el estado de resultados pro forma. Voy a copiar el título, voy a copiar los años.
Ahí está. Ahora, en los conceptos, la verdad es que son los mismos conceptos. Los voy a copiar. ¿Sí? Puedo copiarlos sin ningún problema. Pero voy a agregar algunos. ¿Sí? Por ejemplo, después de costo de ventas, vean, voy a mover todo esto una celda para abajo. Después de costos de venta voy a tener costo financiero. Cuando hablamos del costo financiero es el interés del préstamo. Y después de depreciación y amortización voy a incluir el pago a principal, que es el capital del préstamo. Y esos son como los únicos cambios que voy a tener en el estado de resultados pro forma. Ahora, algo importante es que, bueno, en el primer escenario nosotros trabajamos con el año 0. La verdad es que aquí, como yo ya tengo todos los datos al año 1 porque están en el ejercicio anterior, entonces no es necesario que incluya el año 0. Entonces todos estos de acá los voy a arrastrar una celda hacia atrás, perdón. Y los valores que voy a utilizar son los valores al año 1 que yo ya tengo en el estado de resultados pro forma del escenario anterior, ¿verdad? Para no complicarme. Igual, por temas de costos de financieros y pago a principal, pues si recordamos, en el periodo 0 no existe ni pago a interés ni pago a capital. Entonces, en el año 1, unidades producidas o vendidas, pues lo voy a tomar del escenario anterior. Ojo, si a usted le muestran un solo escenario, por ejemplo, en el escenario 2, y la información la tiene el año 0, pues va a tener que comenzar al año 0. Entonces aquí lo tengo al año 1, ¿sí? Y el precio de venta al año 0, pues aquí lo tengo también. Solo lo voy a ir arrastrando. Voy a copiar el formato de moneda aquí. Y este le voy a dar un formato de unidades. Ahí está. Los ingresos, pues es la misma fórmula. Unidades producidas o vendidas por el precio unitario. Y le vamos a colocar por aquí el hecho de tener un igual. Mis costos de producción, pues mis costos de producción también van a venir del formato anterior, al año 1. Y me dice 2.488.000. Si se percatan aquí al año 1, 2.488.000. Así que eso simplemente lo voy a ir arrastrando. Los totales sí los voy a ir escribiendo y digo, mi utilidad marginal son mis ingresos menos mi costo de producción, ya lo tengo. Mis costos de administración y ventas, pues también los voy a copiar. Voy a quitarles ese igual a estos dos. ¿Sí? 946.000 y 560.000. 946.000 y 560.000. Ahora, para llegar, a mi utilidad bruta, yo ahora necesito incluir el pago a intereses del préstamo. Y vean que estoy en el año 1, o sea en el periodo 1, así que este pago a interés de préstamo en el año 1 va a ser igual a la porción de pago a interés en el cuadro de amortización al año 1, que son 525.000 unidades monetarias. Listo. Voy a copiar por aquí el formato porque aquí no me quedó en lempiras. Ahí está. La utilidad bruta va a ser igual a la utilidad marginal menos la suma de todos mis costos. Ojo, lógicamente mi valor o mi utilidad se va a reducir, ¿verdad? Pero cabe mencionar que yo ya no estoy trabajando con mi dinero, estoy trabajando con el dinero de alguien más. O sea que en alguna medida yo no arriesgo mi dinero en el proceso de inversión, sino que estoy trabajando con el dinero de alguien más. El impuesto sobre la renta pues es la utilidad bruta por el 25%, porque tengo utilidades mayores a 500 y tanto de miles de lempiras, ¿verdad? Reparto de utilidades pues va a ser el 5%, ¿sí? Mi utilidad neta va a ser igual a la utilidad bruta menos mi impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades. Y a continuación se me pide incluir el valor de depreciación y amortización. Entonces este valor de depreciación y amortización pues yo también lo tengo en el cuadro anterior. Así que simplemente lo voy a copiar.
Y depreciación y amortización al año 1 son 676.000. Veamos. 600. Ok, veamos. Aquí. Depreciación y amortización es igual a. Al año 1 depreciación y amortización 232.217.01. Ahí está. Y tengo el pago principal del préstamo. Esta utilidad neta viene en negrita. Y la vamos a colocar el igual. Pago a principal, que es el capital del préstamo, digo igual al pago a capital en el periodo 1 del cuadro de amortización. Y con esto pues ya puedo determinar mi flujo neto de efectivo. Si se percatan, todo es lo mismo. La única diferencia en este escenario es que incluyo costos financieros y pago a principal del préstamo. Y este va a ser igual a la utilidad neta o la utilidad después de impuestos más la depreciación y amortización al año 1 menos, porque el pago a principal es una salida, menos el pago a principal en el periodo 1. Y con esto tengo un flujo neto de efectivo al año 1 de 600, casi que 35.000 unidades monetarias. En el ejercicio anterior yo tenía 676.000, no sé si lo pueden por ahí visualizar, pero bueno, es un poco más por efecto de que allá yo no pagaba préstamos, ¿sí? Pero en verdad la diferencia no es tan significativa como para no solicitar un préstamo, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Vamos a rectificar por aquí nuestros datos, 900, 560 y listo. Veamos este impuesto sobre la renta. Tengo la utilidad bruta por el 25%. Muy bien. Si es que aquí sí, está bien, perfecto. Si se percatan, incluso por efectos de tener un préstamo, mi impuesto sobre la renta baja, ¿verdad? Porque el costo financiero es una salida de efectivo. Así que pago menos impuestos sobre la renta, de hecho, ¿sí? Entonces, para el año 2, ¿sí? Debo tener cuidado, bueno, para el año 2 y los siguientes restantes, debo solo tener cuidado con el costo financiero, voy a ponerle aquí un asterisco, y debo tener cuidado con el pago a capital, ¿sí? En los demás yo puedo arrastrar la celda, por ejemplo. En estos primeros dos puedo arrastrar las celdas y tengo los valores correspondientes. En ingresos puedo arrastrar la celda, ¿sí? En costo de producción puedo arrastrar la celda. Utilidad marginal también lo puedo arrastrar. Costos de producción y ventas también se pueden arrastrar, ¿sí? Pero costos financieros no. Los costos financieros, recuerden, provienen del cuadro de amortización de préstamo, así que tengo que irlo colocando manualmente. Intereses al año 2, intereses al año 3, intereses al año 4, intereses al año 5, ¿sí? Y en todos pues voy a colocar este igual. La utilidad bruta puede arrastrarse porque la fórmula ya está dada. El impuesto sobre la renta también puede arrastrarse. El reparto de utilidades puede arrastrarse. Lo mismo para la utilidad neta. También para la depreciación. Y ahora regreso al pago a principal. Aquí ya no puedo hacer eso. Así que voy al cuadro de amortización de préstamos y digo que el pago a capital al periodo 2. El pago a capital del periodo 3. El pago a capital del periodo 4. Y el pago a capital del periodo 5. Y ahí ya lo tengo todo. Voy a colocarle el igual. Y la fórmula de flujo neto de efectivo pues también la puedo arrastrar. Veamos el flujo neto de efectivo al año 5. Aquí es 1.128.000. En el anterior era 1.197.000. ¿Sí? Si se percatan, la diferencia no es mucho, ¿sí? ¿Por qué no difiere tanto? Pues porque mis costos financieros son una salida, así que pago menos impuestos sobre la renta, ¿sí? Y de ahí pues tengo el pago principal, ¿verdad? Pero también es un valor que al sumarse con los costos financieros pues suponen una misma cuota. Pero bueno, se me reduce siempre un poco el impuesto sobre la renta y eso me da un beneficio al momento de obtener mi rentabilidad.
Ahora, como ya tengo mi flujo neto de efectivo, voy a tomar en consideración el hecho de obtener una TEMAR. En el caso anterior pues ya habíamos obtenido la TEMAR del propietario y tenemos nuestro valor residual. Solo voy a volver a calcular la TEMAR. El valor residual es el mismo, este no va a cambiar, así que voy a generar una copia de estos datos de aquí. ¿Sí? Tengo TEMAR, tengo inversión del propietario. Voy a colocar préstamo financiero y el interés del préstamo a 5 años. ¿Sí? Y con esto yo ya tengo la información. Inversión del propietario aparece en mi balance general, es el capital de 865,000. La inflación la tengo por aquí a la izquierda en este ejercicio. Aquí arriba creo que la tengo en los datos. Ah, no, yo lo copié aquí. La inflación 384. Premio al riesgo 19.50. El préstamo financiero es de 1.500.000. También lo tiene por aquí mi balance general. Y el interés del préstamo a 5 años. No sé si lo copié en algún sitio. Aquí es del 35% anual, así que lo vamos a copiar, 35% anual. Perfecto. Entonces, para calcular mi TEMAR, a continuación voy a hacer un cuadro, ¿sí? En el que voy a tener el tipo de inversión o financiamiento, ¿verdad? Voy a tener la participación, voy a tener la inflación, el premio al riesgo, la TEMAR individual. ¿Sí? Igual que en el ejercicio que vimos hace 2 clases. Entonces, en el tipo de inversión yo voy a tener inversión del propietario y voy a tener también el préstamo financiero, ¿verdad? Ahora, la participación. La participación corresponde al porcentaje en función del total necesario para generar inversión que va a brindar tanto el propietario o la institución financiera o cualquiera de los accionistas. Así que para mí también va a ser importante, voy a bajar esto un poco, saber cuánto es el capital total para inicio de operaciones. Y esa información la tiene mi balance, aquí lo tengo, aquí arriba, capital total para inicio de operaciones. Por ahí yo lo tengo, así que es necesario también colocarlo aquí cerca. Y digo, la inversión del propietario va a ser igual según el balance general, cuánto tiene que dar el inversionista o el propietario entre el capital total para inicio de operaciones y este valor de manera porcentual. ¿Sí? No lo vayan a hacer en su calculadora y después ingresarlo, porque al final vamos a tener valores un poco diferentes. Procúrelo trabajarlo aquí en Excel. Y el préstamo financiero pues es lo mismo, es el valor del préstamo o el valor actual de la solicitud del préstamo entre el capital total para inicio de operaciones y este valor lo denotamos porcentualmente. La sumatoria pues debe dar 100%, ¿verdad? Y con eso yo ya sé de que voy a tener una participación del 100% total entre los inversionistas y el préstamo. La inflación pues es del 384, premio al riesgo 19.50. Y para efectos del préstamo, cuando hablamos de inflación o el premio al riesgo, lo que nosotros vamos a colocar es el interés del préstamo. Para el cálculo de la TEMAR, recuerden que la TEMAR es la inflación más el premio al riesgo más el producto de ellos. Y ese valor multiplicado por la participación. Así que digo, es la participación por, abro paréntesis, la inflación más el premio al riesgo más la inflación por el premio al riesgo. Ya tengo la TEMAR individual para la inversión del propietario. Lo voy a colocar de forma porcentual y tengo una TEMAR del 8.81%. Vean cómo disminuye la TEMAR por efecto de la del propietario, por efecto de que ahora él ya no da el 100% del dinero. Entonces la forma en la que rinde el dinero del inversionista cambia. Y para efectos del banco va a ser el porcentaje de participación
por el interés que nos quiere cobrar. Y este pues sí se incrementa un poco. Y mi temar total del proyecto, temar del proyecto va a ser igual a la suma de las temares individuales. Y tengo una temar para este proyecto de inversión del 31.01%. ¿sí? Y con esa información, y por aquí vamos a colocar el valor residual, que ya lo tengo por aquí en el análisis anterior, así que solo voy a copiar. El valor residual fue de 663.966.48. De tener valor del terreno, también debo tenerlo a mano. En este caso el ejercicio no incluye, ¿verdad? Pero puede que en su proyecto sí. Y con esta información ya puedo hacer mi análisis del valor presente neto y de la tasa interna de retorno. Así que solo estoy copiando los títulos. Aquí está. Y vamos a comenzar a llenar con información. Si recordamos, para la TIR y la BAN necesito tener un cuadro con el flujo neto, que es el flujo neto de efectivo del estado de resultados del año 1 al 5, el valor presente, o sea, llevar ese valor del futuro al presente, y tenemos el valor acumulado para encontrar el periodo de recuperación del efectivo. Así que para el periodo comenzamos siempre de 0 y son 5 años por efectos de esa idealidad que cumple el ejercicio de que al final del año 5 cierra operaciones y vende todo lo que tiene. Así que por eso aquí tenemos periodos del 0 al 5. Los flujos netos de efectivo, no sé si recuerdan, pero para el año 0 el flujo neto es el negativo de la inversión del propietario. Ok, entonces algo interesante en este ejercicio es que en mi balance general aparece que la inversión del propietario o el capital son 865.000. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante trabajar con dinero que no es nuestro? Porque yo digo que esta cantidad, 865.000, rindió de manera que yo tuviera estos flujos netos de efectivo. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, en el que el propietario había dado 2.300.000 para que rindieran una forma casi similar, entonces ahí es donde se hace como importante reconocer de que cuando nosotros obtenemos un préstamo o trabajamos con dinero de alguien más, incluso cuando le estamos pagando por ese servicio, ¿verdad? O le estamos devolviendo el dinero y los intereses, mi dinero también rinde mucho más, porque lo que yo di al inicio fue menos, y con menos dinero del propietario se hizo muchísimo, ¿sí? Entonces cuando nosotros trabajamos con la TIR y la BAN, hacemos un análisis en el que el rendimiento se calcula a partir del dinero que da el propietario, no del financiamiento más el propietario, solo del propietario, ¿sí? Porque en alguna medida el otro dinero yo lo estoy retornando, o sea, en esos 5 años yo estoy pagando mi préstamo, así que en verdad mi dinero, la parte que yo di, está rindiendo más, y eso es lo bonito de este segundo escenario. Entonces, para lo siguiente voy a ir copiando el flujo neto para el periodo 1, para el periodo 2, el 3, el 4 y el 5. Y ahí está. Ahora, si recordamos, en el año 5 yo voy a sumar. En el año 5 yo cierro operaciones y vendo todo lo que tengo, ¿sí? Yo ya vendí todas mis unidades producidas y vendidas, porque eso es lo que me dice el estado de resultados, y esto fue mi ganancia, ya después de haberle pagado todo al estado y demás, mis deudas y todo. Ya quedé libre de préstamos, todo. Pero necesito vender todo el equipo, el mobiliario, todo. Y lo voy a vender con lo que resta de su valor en libros, y ese es su valor residual. Y también voy a vender el terreno. En este caso no existe, pero si hay que tomarlo en consideración. E importante, yo considero que lo voy a vender a lo mismo que a mí me costó. Eso no es de todo cierto, igual que el valor residual. No necesariamente voy a vender en función del valor en libros, pero
contablemente es la forma en la que puedo marcarlo. Así que en el año 5 tengo un poco más. En el valor presente, recuerden que es llevar toda mi información al año 0. Así que en el periodo 0 es el mismo valor. Para el periodo 1 voy a decir la misma fórmula de valor presente a partir de futuro. Es el valor futuro entre, ¿sí?, la potencia de 1 más el interés. ¿Quién es el interés? La tasa mínima atractiva de retorno, ¿sí? Este le voy a dar F4. Elevado al número de periodos, en este caso, el número de periodo. Cierro paréntesis y listo. ¿Qué significa esto? Que a partir de esta tasa de rendimiento del 31.01%, mi valor al año 1 en el año 0 equivale a 484.635, que si lo vemos en el periodo anterior, en el año 0, eran casi que 100.000 unidades monetarias más, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 546, sí, un poco menos, unas 60.000. Voy a extender mi función y ya tengo todos los valores al año 0. Vamos a ver aquí. Muy bien. Entonces ya tengo todos mis valores en el presente y voy a comenzar calculando el valor presente neto. Solo voy a arrastrar por aquí este texto y lo voy a colocar por acá. ¿Sí? Debería quedar ahí. Ahora voy a comenzar con el VAN o el valor presente neto, y como su nombre lo dice, es el valor presente neto, o sea, son todos los valores en el presente sumados o restados, ¿sí? Así que digo, este va a ser la suma de todos mis valores presentes o de todos mis valores al año 0, ¿sí? Ahora, tengo un valor presente neto de 1.250.000. Si lo comparamos con el escenario 1, en el escenario 1 tenía 249.514. Ahora, ¿por qué tengo un valor presente neto mucho, pero mucho más alto? Porque en el ejercicio anterior la mayor parte del capital para inicio de operaciones lo daba el propietario, pero aquí solo está dando 865.000, así que en verdad hay más efectivo, ¿sí? Eso es importante. Cuando hablamos de la TIR, dijimos esto es igual TIR. Si no me equivoco, dijimos que en inglés, cuando usted está trabajando con la TIR, es IRR. Así que decimos TIR y seleccionamos todos los valores del flujo neto, desde el 0 hasta el 5. Cerramos paréntesis y tengo una TIR del 85%. En comparación, vean qué interesante, al 28.30. ¿Y eso por qué? Porque con menos dinero estoy haciendo más dinero. Solo con 865.000 estoy haciendo casi que la misma cantidad que si yo hubiese colocado 2 millones y algo, ¿sí? Y eso es lo interesante del ejercicio. Así que ya tengo mi valor presente neto y tengo mi tasa interna de retorno. Esa es una tasa interna de retorno muy buena. Y vean que yo conseguí mejorar mis números en el valor presente neto y en la TIR solicitando préstamo. Y es por eso que trabajar con dinero que no es nuestro es más rentable, literal. Ahora el valor acumulado, voy a tomar el valor en el presente. Y de ahí para los siguientes es el valor acumulado anterior más el valor presente actual y extiendo la función. ¿Sí? Si se percatan, yo tengo valores negativos solo en los primeros dos periodos. Así que voy a calcular mi periodo de retorno, de recuperación del efectivo. Y me voy a colocar un periodo, me voy a colocar a la derecha del primer valor acumulado positivo y digo esto es más el periodo anterior menos el valor acumulado anterior entre el valor presente actual. Y tengo que ahora la recuperación del efectivo, porque en verdad es cierto, tiene lógica, yo voy a recuperar mi dinero más rápido porque yo di menos dinero, ya no di 2 millones y algo, solo di 860 y algo de mil.
Así que ahora debo recuperar el dinero con mayor rapidez. Y lo hago en 1.86 años. ¿Sí? Mi periodo de retorno es 1.87 años, por así decirlo. ¿Sí? Si nos ponemos a calcularlo en años y en meses, estamos hablando de un año. Un año con 10... vean, para calcular en meses, ¿verdad? Solo digo igual el periodo de retorno completo menos el periodo entero, en este caso 1, para que me quede la porción decimal, la multiplico por 12. Así que mi periodo de recuperación es en un año y 10 meses. ¿Sí? Y con eso pues tengo mi periodo de retorno. Ahora, la pregunta que hay que resolver aquí es, ¿invierto sí o no? El valor presente neto para que yo pueda invertir debe ser mayor que 0, así que por temas de valor presente neto sí invierto. La tasa interna de retorno debe ser mayor o igual a la tasa mínima atractiva de retorno, en este caso se cumple y digo sí invierto. Así que si a mí me preguntan, ¿invertiría en este negocio? Sí, sí invertiría en este negocio. ¿Sí? Ahora, si en una de ellas no se cumple, pues no invierto. Si en ninguna de ellas cumple, tampoco invierto. Y si usted ve que el valor es muy... la diferencia es mínima, o sea, de ser positivo o mayor que 0, o que sea muy cerca al valor de la TEMAR, pues puedo ver si puedo incrementar mis números haciendo el precio de venta un poco mayor y ese tipo de cosas. Entonces, por temas de valor presente neto y tasa interna de retorno, este segundo escenario es muy rentable. Muy bien. Continuando un poco, dado que ya vimos nuestros escenarios, vamos a hacer un pequeño ejercicio de punto de equilibrio. El punto de equilibrio, si bien recuerdan, nos dice cuántas unidades son las mínimas que yo puedo producir o vender para cubrir con mis obligaciones, o sea, cuánto es lo mínimo que yo debo recibir de dinero para cubrir con mis costos fijos y mis costos variables. Algo importante es que este valor es cierto para un periodo en particular. O sea, si yo lo calculo al año 0, el valor es cierto al año 0. Si lo calculo al año 1, el valor es cierto al año 1 y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer el punto de equilibrio al año 0. Usted, bueno, lo hago al año 0 porque en el año 0 es donde yo tengo mis costos anuales puntuales, ¿verdad? De producción y demás. Pero bueno, si estos valores a mí también se me dan, yo con la inflación puedo saber a cuánto van ascendiendo para el siguiente año, si me lo piden al año 1 y así sucesivamente. Entonces, para el punto de equilibrio yo necesito trabajar con mis costos anuales, mis costos de producción, administración y ventas. ¿Sí? Con esos costos, por lo menos al año 0, yo puedo trabajar, ¿verdad? Yo pudiese, si lo hago al año 1, debería incluir el pago a interés, por ejemplo, o pago a capital del préstamo, ¿sí? Pero en este caso voy a determinar el punto de equilibrio. Lo voy a hacer aquí porque es donde tengo más cerca los datos. Digo punto de equilibrio al año 0, ¿sí? Necesito para el punto de equilibrio saber cuáles son mis costos fijos totales, mis costos variables totales. Necesito saber también mis costos variables unitarios, pero para eso necesito las unidades producidas, cuánto yo supongo que voy a producir para el año 0. Con eso voy a obtener mis costos variables unitarios. ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar el precio unitario de venta y listo. Así que necesito saber inicialmente quiénes son mis costos fijos y mis costos variables. Costos fijos y costos variables, muy bien. Costo de materia prima es un costo variable, depende de la producción. Costo de empaquetado y otros también depende de la producción. La energía eléctrica de producción se considera un costo fijo.
Costo de mano de obra directa se considera un costo variable. Costo de mano de obra indirecta se considera un costo fijo. Mantenimiento es un costo fijo. Alquiler de terreno es fijo. La depreciación es fija. Los salarios de administración son fijos. Otros gastos de administración son fijos. Gastos de venta son fijos. Otros gastos de venta son fijos. A menos que me digan tanto dinero, es por temas de bonos por venta, por ejemplo, ¿sí? O comisión por venta. Eso sería variable. Entonces voy a sumar cuáles son mis costos fijos y mis variables. Creo que el más fácil de determinar por los momentos es el costo variable. Así que digo costos variables va a ser igual a los costos de materia prima, más empaquetado, más mano de obra directa. Y esos son los únicos variables de todos mis costos operativos. Así que si quiero mis costos fijos van a ser iguales a mis costos operativos totales menos mis costos variables totales. Ya tengo mis costos fijos. Las unidades producidas, el ejercicio me dice que al año 0 son 640.000 unidades producidas. Los costos variables unitarios me indican a mí cuánto me cuesta hacer cada producto, ¿sí? Fuera de los costos fijos, solo por temas de hacerlo, de producirlo, cuánto me cuesta. Y esto es igual a los costos variables totales entre las unidades producidas. Y tengo que en lempiras o en unidades monetarias me está costando 1.95 cada unidad. El precio unitario me dice el ejercicio que es de 7.8 al año 0, así que voy a colocarle 7.8 al año 0 y le voy a colocar por aquí el formato. Y con esto ya tengo toda la información para calcular mi punto de equilibrio. Ahora, hay dos valores en el punto de equilibrio. Un punto de equilibrio es por las unidades o el número de unidades. Y este es igual a los costos fijos totales entre el precio unitario menos el costo variable unitario. Y tengo, bueno, le voy a dar redondear punto más para que no me quede con decimales. Y el punto de equilibrio, y tampoco son lempiras. Ahí está. El punto de equilibrio en unidades, vamos a ver, unidades, me dice que sí, yo voy a producir 640.000, pero solo para suplir o cubrir mis costos fijos y variables, ¿verdad? En el año 0 yo debería producir al menos 444.327 unidades. ¿Sí? Al año 1 el punto de equilibrio va a cambiar, al año 2 el punto de equilibrio va a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo costos financieros diferentes, tengo pagos por préstamos, ¿sí? Tengo el impuesto sobre la renta, pago a accionistas, todos esos se van sumando. Y tengo el punto de equilibrio en unidades monetarias. O sea, si yo sé que 444.327 son las mínimas unidades que debo producir, ¿cuánto es el mínimo dinero que yo debo obtener? Y este puede simplemente multiplicarse por el precio. La verdad es que simplemente puedo decir 444.327 unidades por 7.8, pero la idea es utilizar la fórmula. Y son los costos fijos totales entre 1 menos el costo variable unitario entre el precio unitario. Y tengo que yo debería recibir como mínimo por esas unidades vendidas 3.465.745.52 unidades. O sea, eso es lo mínimo que yo debería estar obteniendo para suplir mis deudas, ¿sí? Así que este por aquí es un pequeño ejercicio de punto de equilibrio. Y con esto hemos completado todo lo que corresponde al análisis económico y al análisis financiero en un escenario en el que el 100% lo brinda el propietario y un segundo escenario en el que el dinero lo brinda tanto el propietario como el banco. Para efectos del proyecto, ustedes pueden obtener un préstamo
por el mayor valor que les pueda dar el banco si son una MIPYME, y el resto en teoría lo pondrían ustedes, ¿sí? Eh, no sé si recuerdan, pero al inicio ustedes me dieron una hoja en el que enunciaba el porcentaje de participación de cada uno. Así que todo aquello que no sea suplido por el banco lo tienen que dar ustedes en ese porcentaje de participación que me dieron para cada uno, ¿verdad? Así que eso es todo por el análisis económico y financiero. Así que cualquier consulta me la hacen saber. Pasen feliz día.